Este brindis es para la mujer que me ha dado un hijo de verdad, declaró mi esposo durante la cena familiar. Me apartó suavemente y rodeó con un brazo la cintura de mi hermana. Mis padres estallaron en lágrimas de alegría, pero yo me acerqué con calma al médico de la familia, también entre los invitados, y le hice una sola pregunta. Lo que me reveló hizo que mi esposo palideciera. Se llevó la mano a la boca y salió disparado hacia el baño, mientras mi hermana era expulsada de la casa en un escándalo de vergüenza. Buenas noches. Cuéntenme en los comentarios de dónde nos leen. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. Disfruten la historia. Pero antes de que estallara el escándalo, la velada había comenzado de manera muy diferente. El amplio salón estaba impecable como todo lo que tocaba Tatiana. La mesa estaba puesta para 12 comensales. El cristal brillaba bajo el candelabro. El mantel blanco estaba almidonado y crujiente, y el aroma del pato asado con manzanas impregnaba el apartamento. Celebraban 15 años de matrimonio. Tatiana, vestida con un sobrio vestido gris, ocupaba la cabecera de la mesa, asegurándose de que cada invitado tuviera la copa llena. Estaba acostumbrada a tomar el control, tanto en la sucursal bancaria que dirigía como en su hogar. Su esposo, Vadim, se sentaba a su derecha. Ya había bebido demasiado, su rostro estaba enrojecido, la corbata torcida, y su mano volvía una y otra vez hacia la botella de coñac, a pesar de que los invitados todavía saboreaban el champán. Tatiana rozó suavemente su codo, insinuando que debía detenerse, pero él la apartó bruscamente. «No me enseñes», gruñó, lo suficientemente fuerte como para silenciar momentáneamente a los invitados. Junto a Vadim se encontraba Larisa, prima menor de Tatiana, criada en la familia como hermana, y que siempre había sido la favorita del hogar. Aquella noche vestía un ajustado vestido rojo, escandalosamente inapropiado para una reunión familiar. Larisa reía con las bromas de Vadim, le servía las ensaladas y dejaba su mano descansar repetidamente sobre su hombro. Al otro lado de la mesa, la madre de Vadim, Galina Ivanovna, observaba a su hijo con deleite sentimental. Nunca había sentido simpatía por Tatiana, considerándola demasiado fría y centrada en su carrera, pero la toleraba por la prosperidad que había traído a la familia. De repente, Vadim se levantó de un salto casi derribando la silla y golpeó su tenedor contra el vaso, exigiendo silencio. «Quiero proponer un brindis», anunció, tambaleándose. «Todos saben que Tania y yo hemos vivido juntos 15 años, mucho tiempo, muchísimo tiempo». Los invitados sonrieron, esperando el discurso habitual de felicitación. Tatiana forzó una sonrisa, aunque un escalofrío de temor se enroscaba en su interior. Vadim miró a su esposa con ojos vacíos de afecto. Solo la ira y la arrogancia borracha brillaban en ellos. «Durante 15 años he esperado», continuó, elevando la voz. «Esperado escuchar la risa de los niños en este hogar. Esperado un heredero. Pero mi esposa», hizo una pausa teatral y con un gesto despectivo señaló a Tatiana. «Mi querida y exitosa Tatiana puede contar el dinero de otros, pero es fría como una bóveda, y tan vacía por dentro». Un silencio sepulcral cubrió la mesa. Tatiana permaneció inmóvil, sintiendo las miradas de los invitados, mezcla de lástima y curiosidad. «Vadim, detente. Estás borracho», susurró, tratando de mantener la dignidad. «Cállate», rugió él. «Ya no voy a permanecer en silencio. He encontrado a una mujer de verdad. Alguien que no piensa en su carrera, sino en la familia». Se volvió hacia Larisa, tomó su mano y la puso de pie. Larisa no se resistió, al contrario. Esbozó una sonrisa satisfecha y se pegó a él, colocando ostentosamente su mano sobre su vientre a un plano. «Este brindis es por ella», proclamó Vadim, rodeando la cintura de Larisa con su brazo. «Por la Rochka, por quien me ha dado lo que siempre soñé. Está embarazada. Voy a tener un hijo de verdad». Alguien exhaló un ahogo. Galina Ivanovna se llevó las manos al rostro y estalló en llanto. «Dios mío, qué felicidad», gritó corriendo hacia Larisa. «Por fin un nieto». «Vadik, bien hecho, la Rochka, mi querida niña». El padre de Vadim gruñó con aprobación desde un rincón. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, sin saber si felicitar o consolar a Tatiana.
Larisa se regodeaba de la atención, lanzando una mirada triunfante a Tatiana, que decía todo: gané. Te quité todo. Tatiana observó la escena. La humillación le encendía las mejillas. El corazón le palpitaba en la garganta, pero años de disciplina la mantenían firme. Vio a Vadim besar la coronilla de Larisa y las lágrimas de éxtasis en el rostro de su suegra, la misma mujer que durante años la había culpado de su infertilidad. En silencio, Tatiana se acercó a Vadim, arrancó el cigarrillo que aún humeaba de su mano y lo aplastó en el cenicero de cristal. La ceniza se dispersó sobre la mesa pulida. No me importan tus planes, la herencia de tu padre ni tus deudas, dijo con un tono gélido. Sal de mi casa. Ahora, o llamaré a la policía. Tomó su maleta del pasillo y la lanzó al rellano, abriendo la puerta de par en par. Pero Vadim no se movió. Lentamente, metió la mano en la chaqueta y sacó una hoja de papel doblada en 4, dejándola caer descuidadamente sobre la mesa de café. Llama a quien quieras, Tania, incluso a las fuerzas especiales. Pero lee esto primero. Con cuidado. Eres banquera, te gusta la letra pequeña. Un escalofrío la recorrió. Su calma repentina la intimidaba más que su rabia borracha anterior. Recogió el documento. Era un extracto del registro de propiedad. Sus ojos recorrieron las líneas y su aliento se detuvo. ¿Qué es esto?, susurró, sintiendo que sus dedos se enfriaban. ¿Una participación en propiedad común? ¿De dónde? El apartamento está privatizado a mi nombre y al de tu padre. Lo estaba, sonrió Vadim, cruzando las piernas. ¿Recuerdas hace 3 años, cuando remodelamos y unimos la cocina con el pasillo? Tú estabas en un viaje de negocios en Moscú y yo gestioné con acento agudo los trámites. Firmaste un poder notarial para legalizar la renovación. Bueno, yo la legalicé y al mismo tiempo compré los metros cuadrados recién creados. Por ley, el pasillo y la cocina son áreas de uso común y me pertenecen. Así que el dormitorio puede ser tuyo, querida. Pero el paso hacia él y el espacio donde está el frigorífico son míos. Se levantó, se acercó y arrebató el papel de sus manos temblorosas. Estoy registrado aquí. Soy copropietario. Tengo derecho a recibir a quien quiera. A cualquier invitado. Al día siguiente, esa pesadilla se hizo realidad. Tatiana llegó tarde del trabajo, esperando que la noche anterior solo hubiera sido una alucinación de borracho. Pero unas botas embarradas y desconocidas estaban en la entrada. El aire olía a perfume barato mezclado con cebolla frita. Larisa estaba en la cocina de Tatiana, con un corto albornoz comiéndose el yogur que Tatiana había comprado para sí misma. Vadim estaba frente a ella, tecleando en su teléfono. «Hola, hermana», saludó Larisa alegremente, lamiendo la cuchara. «Decidimos picar algo. Tu nevera estaba prácticamente vacía, así que tuvimos que terminar con tus provisiones». Tatiana se congeló. Su cocina, su espacio impecable y estéril, había sido profanado. Platos sucios acumulados en el fregadero, migas por el suelo. «Levántate y vete», dijo Tatiana, señalando a Larisa. «Larisa es mi invitada», respondió Vadim perezosamente, sin levantar la vista. «Se quedará todo el tiempo que yo quiera. Acéptalo, Tania, o márchate». A partir de ese momento, el apartamento se convirtió en un campo de batalla. Tatiana se atrincheró en el dormitorio, cerrando la puerta con doble llave. Pero las paredes no ofrecían refugio. Vadim y Larisa se comportaban como adolescentes embriagados de libertad repentina. Ponían música a todo volumen hasta las 2 de la mañana. Los graves retumbaban por las paredes. Tatiana escuchaba sus risas, el choque de copas, sus pasos ruidosos. Cerraban puertas de golpe, corrían el agua del baño durante horas. A primera hora de la mañana, cuando todavía dormían, Tatiana salió sigilosamente. Reunió en silencio sus compras, recogió sus artículos de aseo del baño y antes de marcharse, desenchufó el router del pasillo y se lo llevó consigo. ¿Quieren guerra? Pues tendrán guerra, susurró. Pasaron 2 días bajo asedio. Vadim se enfurecía por la falta de internet. Larisa se quejaba de que no había nada que comer. Tatiana regresaba a casa solo para dormir, cerrando la puerta con llave y con cuidado. Necesitaba encontrar una salida. Durante su descanso para almorzar, se reunió con un abogado en un café cercano al banco.
El abogado, un hombre con ojos cansados, examinó los documentos que Vadim había presentado. La situación es complicada, Tatiana Sergeevna, dijo finalmente, quitándose las gafas. El esquema de propiedad es astuto, pero a primera vista legalmente sólido. Para impugnarlo tendríamos que demostrar fraude, revisar archivos, examinar firmas. Eso significa ir a juicio, meses, tal vez un año. ¿Un año? Tatiana casi dejó caer la taza de café. No puedo vivir con ellos un año. Me están destruyendo la vida. Por ahora, no podemos desalojarlo. La policía se negó a intervenir en lo que llamaron una disputa entre particulares. La única opción, dijeron, era vender su parte o comprarla de él, aunque casi con certeza exigiría un precio desorbitado. Tatiana regresó a casa abatida. Subió hasta su piso, abrió la puerta y de inmediato percibió que algo irreversible había sucedido. El pasillo estaba silencioso, pero la puerta del vestidor, que siempre mantenía cerrada con llave, estaba abierta de par en par. Su corazón se encogió. Corrió hacia el salón. Larisa estaba frente al gran espejo, vistiendo el abrigo de piel. No un abrigo cualquiera, sino el visón marrón oscuro que el padre de Tatiana había regalado a su madre un año antes de morir. Para Tatiana era sagrado, un relicario. Siempre lo había guardado en una funda, lo aireaba una vez por temporada y nunca, jamás lo había usado, convencida de que no tenía derecho. Larisa giró frente al espejo acariciando la piel. «Mira, Tania, ¿no me queda bien?», dijo al notar a Tatiana paralizada en la puerta. Algo anticuado, claro, pero si modifico el cuello. La visión de Tatiana se nubló. Una ira ardiente y cegadora la envolvió. Se lanzó sobre Larisa y la agarró por los hombros. «Quítatelo», gritó con una voz irreconocible. «Quítatelo ahora mismo, sucia, ni se te ocurra tocar las cosas de mi madre». Arrancó el abrigo hacia sí. Larisa chilló, intentando aferrarse a la piel. «Vadik, me está atacando, Vadik». Vadim irrumpió desde la cocina con un sándwich a medio comer en la mano. Al ver la escena, corrió hacia ellas y empujó a Tatiana con violencia. Perdió el equilibrio y se golpeó la espalda contra el marco de la puerta. Un dolor agudo le recorrió la columna. «No la toques», gruñó Vadim, con el rostro contorsionado por la ira. «Ese abrigo es de mi madre», lloró Tatiana con lágrimas de furia impotente surcando su rostro. «Son unos ladrones los dos, ladrones comunes, fuera». Vadim avanzó hacia ella, imponiendo todo su peso. No había nada humano en sus ojos, solo la agresión brutal de un animal acorralado. Golpeó la pared con el puño a 1 centímetro de su rostro. El estruendo retumbó en el apartamento, el yeso se desmoronó y cayó al suelo. Tatiana se encogió instintivamente, protegiéndose la cabeza con las manos. «Cállate», siseó él, escupiéndole. «Si vuelves a alzar la voz contra Larisa, haré algo peor que golpear la pared. ¿Entendido?». Detrás de él, Larisa se reía, acomodándose el abrigo sobre los hombros. Con manos temblorosas, Tatiana sacó el teléfono y marcó el 102. La policía llegó 40 minutos después. 2 jóvenes sargentos examinaron con desgana la abolladura en la pared, revisaron los documentos de Vadim y Larisa y se encogieron de hombros. «Bueno, señora», bostezó uno, «los papeles de su esposo están en regla. Está registrado aquí. La señora es su invitada. Pueden quedarse hasta las 23:00. No presenta lesiones». Me amenazó. Rompió la pared. «Me está aterrorizando psicológicamente», suplicó Tatiana intentando apelar a su conciencia. «Disputas domésticas», murmuró el segundo oficial ya rumbo a la puerta. «Arréglenselo ustedes. Si los mata, vendremos y lo anotaremos. Por ahora no hay delito. No saturen la línea de emergencias». La puerta se cerró de golpe tras ellos. Tatiana permaneció en el pasillo completamente abatida. Vadim, que había observado todo desde un sillón, estalló en carcajadas triunfantes. «Bueno, directora de sucursal», se burló. «¿Te ayudaron tus policías?». Se levantó, fue al gabinete y sacó un sobre blanco con el logo del banco donde Tatiana trabajaba como directora de sucursal. «Casi lo olvido», dijo, entregándoselo. «Llegó del trabajo esta mañana mientras tú corrías a los abogados. Yo firmé por él. Después de todo, somos familia». Tatiana tomó el sobre con cautela. Sus manos aún temblaban. Lo rasgó. Dentro había una notificación de aprobación de un préstamo.
Un préstamo enorme, 5 millones de rublos, garantizado con su parte del apartamento. Leyó la carta 2 veces antes de comprender. No saqué un préstamo, susurró. Esto es un error. Nunca presenté una solicitud. ¿En serio? Sonrió Vadim, una sonrisa más aterradora que sus puños. Mira la segunda página. ¿Dónde está la firma? Tatiana pasó la hoja. Al final estaba su código de autenticación digital único. Su firma electrónica personal de más alto nivel, la misma que utilizaba para autorizar transacciones millonarias en el banco. Le levantó la vista horrorizada a su esposo. ¿Cómo tuviste acceso? El token siempre está conmigo. Me diste tu portátil viejo hace un mes. Cuando el mío se rompió, explicó Vadim, disfrutando cada palabra. Olvidaste cerrar sesión. Las contraseñas guardadas automáticamente son maravillosas. Presenté la solicitud anoche mientras dormías. Tu firma digital la confirmó al instante. Sin ningún control. Eres la gerente, confían en ti. Se acercó a Larisa todavía en el abrigo de piel y la rodeó con un brazo. El dinero llegó a la cuenta hace una hora. Ya lo transferí al extranjero, a una cuenta que tu banco no puede rastrear. Así que aquí tienes tu situación, Tania. Ahora tienes una deuda de 5 millones de rublos, un apartamento hipotecado y un esposo que no va a ningún lado. Porque serás tú quien pague por todo. Tatiana huyó del apartamento sin siquiera cerrar la puerta. La risa de Vadim todavía resonaba en sus oídos. Pero el miedo se había transformado en una fría y profesional furia. Se subió al coche, con las manos temblorosas al girar la llave. Pisó el acelerador. 20 minutos después, tras infringir 3 normas de tráfico, corría hacia la oficina central del banco. El guardia de seguridad la reconoció de inmediato. Pero Tatiana pasó de largo y se dirigió directamente a la sala de operaciones. No tuvo que buscar mucho al responsable. En el tercer escritorio estaba Denis, el becario al que había mentoreado durante 6 meses. Le había enseñado todo y lo había defendido ante la dirección cuando cometía errores. Al verla, Denis palideció y trató de cerrar la pestaña de su pantalla. «Denis», dijo Tatiana al acercarse. Su voz era baja, pero el personal cercano se detuvo al instante. «Abre el registro de transacciones de anoche». «Tatiana Sergeevna, no puedo. El sistema está fallando», tartamudeó Denis con los ojos inquietos. «No mientas». Giró su monitor hacia sí misma. «Mi firma electrónica se utilizó desde tu terminal». Vadim no podría haberlo hecho de forma remota sin la confirmación de la red interna. «Fuiste tú quien ingresó el código». Denis tragó saliva. El sudor le perlaba la frente. «Él dijo que era una sorpresa para usted», susurró. «Para su aniversario. Dijo que quería comprar una participación en un negocio para que se sintiera orgullosa de él. Parecía tan sincero. Incluso me mostró una foto del poder notarial». «Idiota, Denis. Acabas de convertirte en cómplice de un delito». Se inclinó sobre el teclado para bloquear la cuenta antes de que los fondos desaparecieran para siempre. En ese instante apareció el jefe de seguridad detrás de ella. «Tatiana Sergeevna», dijo con brusquedad. «Aléjese del ordenador. El director regional la solicita». De inmediato, Tatiana enderezó la espalda. Los ojos de sus colegas ardían en su espalda mientras caminaba por el pasillo hacia la oficina del director, sintiendo cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies a cada paso. El director regional Pavel Petrovic, su colega desde hacía 10 años, ni siquiera le ofreció un asiento. Sobre su escritorio había una hoja impresa. «Explíquese». «Avdeva», dijo, empujándole el papel con desdén. Era una captura de pantalla de un correo electrónico, anónimo, redactado con un conocimiento preciso del protocolo bancario. Por la presente se informa que la directora de sucursal T. Avdeva ha emitido un préstamo ficticio a un solicitante ficticio, con el fin de financiar tratamientos de fertilidad ilegales en el extranjero, abusando de su posición profesional. «Esto es mentira», dijo Tatiana, levantando la mirada. «Mi esposo o mi hermana escribieron esto. Ellos robaron el dinero. Yo estaba intentando detener la transacción hace un momento. Los fondos ya están en el extranjero. En Chipre». «Tatiana», interrumpió el director con severidad. 5 millones salieron de la cuenta hace una hora. La autorización es suya. Las contraseñas son suyas. Y toda la oficina conoce su problema de fertilidad.
El motivo es perfecto. Revisen las cámaras. Revisen los registros IP. Dennis lo confirmará, _nos. Dennis ya presentó una declaración diciendo que usted lo obligó a ingresar el código bajo amenaza de despido. Negó con la cabeza. Está suspendida. Seguridad realizará una investigación. Pero francamente, la situación es bastante clara. Entregue su tarjeta de acceso y su teléfono corporativo. Ahora. Tatiana colocó la tarjeta de plástico sobre el escritorio. Se había terminado. 15 años de impecable reputación, destruidos en un instante. La escoltaron fuera del edificio como a una criminal, bajo la atenta mirada de todo el personal. Llegó a su coche y apoyó la frente en el volante. No podía volver a casa. Vadim y Larisa estaban allí. No podía regresar al banco. Pronto comenzarían a llamarla los acreedores, su único bien restante. Lo único que podría salvarla de la cárcel y cubrir la deuda era la dacha, una sólida casa de invierno heredada de su padre. Si la vendía rápido, aún podría pagar al banco. Arrancó el motor y salió de la ciudad a toda prisa. El trayecto duró 1 hora. No se molestó en esquivar los baches. Solo rezaba para que los documentos estuvieran aún en la caja fuerte del despacho de su padre, no en el apartamento donde Vadim podría haberlos encontrado. El coche frenó de golpe junto a la entrada. Tatiana saltó bajo la llovizna otoñal y corrió hacia la puerta. La llave no encajaba. La cerradura era nueva. ¿Qué demonios? Sacudió la verja. Cerrada. La puerta de la casa crujió. En el porche apareció Galina Ivanovna. Vestía un chaleco acolchado y sostenía una taza de té. Su postura irradiaba autoridad, como si fuera la dueña legítima del lugar. «No rompas la cerradura», Tania gritó su suegra desde la verja. «Llamaré a la policía. Abre la puerta». «Ábrela», gritó Tatiana, agarrando los barrotes de hierro. «Esta es mi casa. ¿Qué hacen aquí?» «Era tuya. Ahora es nuestra», respondió Galina Ivanovna con satisfacción maliciosa. «Vadim me dio las llaves», dijo, «mientras tú arreglas los papeles, yo viviré aquí un tiempo. Toma aire fresco, vigila la herencia. No tienen derecho. Vadim no tiene participación aquí. Ya veremos quién tiene qué», replicó Galina con un gesto burlón. Acercándose, su rostro se torcía de malicia. «Torturaste a mi hijo durante 15 años, sin hijos, sin consuelo. Y ahora, cuando finalmente tiene un heredero en camino, ¿quieres quitarle lo último? Nunca. No permitiré que nadie lastime a la pequeña Lara. Vendemos esta dacha y el dinero será para el bebé, el verdadero nieto. Estás loca. Larisa te está utilizando. Fuera, Tania», bramó la suegra, dándole la espalda con teatral desprecio y cerrando la puerta de un portazo. El cerrojo hizo clic. Tatiana quedó bajo la lluvia. Una furia fría y deliberada regresó. No iba a rendirse. Conocía esta casa mejor que nadie. Su padre la había construido con sus propias manos. Rodeó la propiedad, atravesó los arbustos de frambuesa que arañaban sus brazos y llegó a la pared trasera. Había una pequeña ventana al trastero, la misma cuya cerradura se había roto hacía 10 años. Vadim siempre había sido demasiado perezoso para arreglarla. Tatiana forzó el marco con los dedos, rompiéndose las uñas. Con un chirrido, cedió. Se incorporó, rodó sobre el alféizar y cayó silenciosamente sobre el suelo polvoriento, con olor a manzanas secas. La casa estaba en silencio. Galina Ivanovna estaba en la cocina, golpeando platos y encendiendo la televisión. De puntillas, Tatiana se deslizó hacia la antigua habitación de su padre, donde estaba la caja fuerte. Pero entonces sus ojos se posaron en el pesado escritorio de roble. Entre los periódicos viejos descansaba una carpeta de plástico brillante. Tarjeta de intercambio. Clínica Femenina No. 4. Era el expediente médico de Larisa. Su suegra debía haber traído sus cosas allí para ocultarlas de Tatiana. Se quedó paralizada. Al abrir la carpeta, lo primero que cayó fue una imagen de ultrasonido. Una fotografía granulada en blanco y negro de un feto. Pero Tatiana no miraba la imagen. Su mirada se fijó en los números de la esquina, la fecha de la exploración. Ayer, los datos biométricos del feto. Larisa había dicho tener 4 meses de embarazo desde su llegada a la ciudad. Su vientre apenas se notaba, normal para ese tiempo, pero el informe médico indicaba en negrita: edad gestacional,
28, 29 semanas. 28 semanas. 7 meses. Tatiana se tapó la boca con la mano para contener un jadeo. Hace 7 meses, Larisa vivía en un pueblo remoto a 300 kilómetros de distancia. Ni siquiera había planeado mudarse todavía. Vadim no la había visto en medio año. El niño era enorme para la edad gestacional que ella afirmaba. Larisa simplemente había atado su vientre o vestido de manera ingeniosa para ocultar su verdadero tamaño. Vadim creía que estaban engañando al abuelo, pero desconocía el verdadero engaño. El niño había sido concebido en ese pueblo remoto, y el padre podía ser cualquiera menos un residente de la ciudad. Se oyeron pasos en el pasillo. Tatiana escondió la carpeta bajo su chaqueta y se quedó inmóvil, consciente de que ahora tenía algo explosivo, suficiente para derribar toda la red de mentiras. Se incorporó lentamente, sin histeria, sin lágrimas. Alisó un pliegue de su vestido y recorrió con la mirada la sala. Sus ojos se detuvieron en un anciano con gafas, sentado al fondo, visiblemente incómodo. El doctor Anton Yuriev, médico de la familia y amigo de largo tiempo, miraba su plato deseando hundirse en el suelo. Tatiana avanzó unos pasos hacia él. El eco de sus tacones sobre el parquet retumbaba como golpes de martillo. «Doctor Yuriev», dijo con voz clara, firme, sin titubeos. El silencio se hizo absoluto. Vadim dejó de sonreír. Percibió el cambio en el aire. «Anton», continuó, fijándolo con la mirada, «sé que este no es el momento para consultas médicas, pero tal vez pueda recordarle a mi esposo y a todos los presentes el diagnóstico que le dio hace 10 años, el que discutimos en su consultorio tras su examen». El doctor levantó lentamente la cabeza. La honestidad y la compasión se disputaban en su interior, pero la mirada de Tatiana exigía la verdad. Tenía derecho a ella. «Tatiana Sergeyevna, no estoy seguro de que esto sea apropiado», empezó en voz baja. «Es muy apropiado, doctor», interrumpió. «Mi esposo afirma que pronto será padre. Por favor, confirme si eso es médicamente posible. Recuérdele las consecuencias de la grave infección de parotiditis que tuvo de niño». El silencio era tan profundo que el tic-tac del reloj de pared sonaba ensordecedor. Vadim se quedó paralizado. Su brazo alrededor de Larisa se aflojó. El doctor suspiró, se quitó las gafas y las limpió. «Vadim contrajo parotiditis a los 12 años con graves complicaciones», dijo con voz apagada. «Hicimos pruebas hace 10 años. El diagnóstico fue azoospermia completa. Esterilidad absoluta. La concepción natural es imposible». Las palabras cayeron como piedras. Galina Ivanovna se detuvo a mitad de sollozo, con la boca abierta. Larisa, radiante apenas unos minutos antes, palideció y cubrió instintivamente su vientre. Vadim se tambaleó como si le hubieran dado un golpe. El color se desvaneció de su rostro, dejando un pálido verdoso enfermizo. Eso es un error», balbuceó, pero su voz lo traicionaba. «No hay error», cortó Tatiana con dureza. «Eres estéril. No puedes tener hijos, lo que significa que el niño que mi hermana lleva en su vientre no tiene nada que ver contigo». Todas las miradas se volvieron hacia Larisa. «¿Qué has traído a nuestra familia?», gritó Galina Ivanovna. «Querías humillar a mi hijo». La misma mujer que había besado a Larisa momentos antes, ahora se lanzó sobre ella con furia. Larisa tropezó, derribó una silla y retrocedió bajo el embate. Vadim emitió un extraño gorgoteo, se cubrió la boca y corrió hacia el baño. Momentos después, el sonido de un vómito violento resonó por el pasillo. La velada había terminado. Los invitados apresuraron sus cosas, evitando la mirada de Tatiana. Galina gritaba a Larisa empujándola hacia la puerta. Larisa le respondió, pero finalmente huyó, dejando su bolso atrás. En media hora el apartamento quedó en silencio. Tatiana se quedó en medio de los restos. El pato asado sobre la mesa se había enfriado. Las copas de champán a medio llenar permanecían como testigos mudos del colapso de su familia. No lloró. Entró en el dormitorio, sacó una gran maleta y comenzó a meter meticulosamente las pertenencias de Vadim. Camisas, pantalones, calcetines, todo en un solo montón. Él desaparecería de su vida esa noche. La puerta del baño chirrió. Vadim apareció. Se había lavado la cara,
pero lucía abatido y patético. Caminó hasta el dormitorio y se detuvo, observándola cerrar la cremallera de la maleta. «Vete», dijo sin volverse. «Tu maleta está lista. Lleva a tu amante embarazada y sal de mi casa». Empujó la maleta hacia el pasillo y abrió la puerta principal. «Fuera». Pero Vadim no se movió. Se recostó contra el marco de la puerta y para su asombro esbozó una sonrisa torcida, carente de remordimiento. «No voy a ningún lado, Tania», dijo con calma. «¿Crees que me sorprendiste? ¿Crees que no sabía que era estéril?» Tatiana se quedó paralizada. «Por supuesto que lo sabía», resopló Vadim encendiendo un cigarrillo en el dormitorio, algo que ella jamás había permitido. «No soy idiota. Conocía el diagnóstico. Y sé que el niño no es mío. Entonces, ¿para qué este circo?», susurró ella, sintiendo que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Vadim exhaló humo hacia el techo y la miró con frialdad calculadora. «Mi padre se está muriendo, Tania. Los médicos le dan como mucho un mes. Según el testamento, quien le presente un nieto recibirá todo. Nieto vivo o futuro, no importa. Solo necesita la prueba del embarazo y mi reconocimiento de paternidad. El viejo no está en condiciones de exigir pruebas de ADN», arrojó la ceniza sobre la alfombra. «Larisa y yo teníamos un acuerdo. El niño solo era necesario hasta que el viejo firmara la propiedad mientras aún respira. Así que ni pienses en echarme. Nunca lo resolverás sin mí. Necesito el dinero. Y Larisa volverá mañana. Tenemos que terminar de jugar a los padres felices hasta que mi padre firme la transferencia». Tatiana apretó la carpeta con tal fuerza que el cartón se dobló. Subió de nuevo por la ventana al jardín. La lluvia se había intensificado, convirtiendo el suelo en barro, pero no sentía frío ni humedad. Solo un pensamiento retumbaba en su cabeza. 7 meses. Saltó la valla trasera, lejos de miradas indiscretas. Se subió al coche y lanzó el expediente médico al asiento del acompañante. El motor rugió. Finalmente tenía un destino, el pueblo de Sosnovka, donde Larisa había vivido los últimos 3 años antes de su repentina reaparición en la ciudad. Si el niño había sido concebido allí, las respuestas también estaban allí. 300 kilómetros pasaron difuminados como niebla. Tatiana conducía con decisión sin preocuparse por la suspensión del vehículo. El asfalto dio paso a la grava y luego a un camino de tierra surcado por surcos. Sosnovka la recibió con cercas vencidas y perros ladrando. Era un lugar desolado, de esos de los que los jóvenes huyen en cuanto pueden. Larisa siempre había despreciado aquel agujero, soñando con una vida mejor, y parecía haber encontrado una salida, aunque a un precio inmundo. Tatiana detuvo el coche frente a una casa conocida. Allí vivía la baba Niura, la vecina que estaba al tanto de la vida de todo el mundo. La anciana estaba sentada en el porche, clasificando cebollas. Al ver un coche extranjero cubierto de barro, entrecerró los ojos. Tatiana bajó sin molestarse en saludar. «Buenas tardes, baba Niura. Necesito saber con quién se veía Larisa hace 6 meses». La anciana la reconoció, se limpió las manos en el delantal y negó con la cabeza. «Taniushka, y pensar que creí que tu orgullo no te dejaría poner un pie aquí nunca más. No tengo tiempo para el orgullo. Larisa está embarazada, 7 meses. Vadim estaba en la ciudad entonces. ¿Quién es el padre?». La sonrisa de la vecina se desvaneció. Miró a su alrededor con nerviosismo, como si las paredes del cobertizo ruinoso pudieran oírla, y bajó la voz hasta un susurro. «No deberías meterte en esto, niña. Tu Lariska estaba jugando con fuego. No tenía pretendientes aquí. Desde luego ninguno de los chicos del pueblo. Venía por ella un Land Cruiser negro. Por la noche». «¿De quién?». Tatiana dio un paso más, sintiendo la tensión que irradiaba la anciana. «De Oleg», susurró. «Todos lo conocen, pero nadie se atreve a decir su nombre. Le llaman el recaudador. Presta dinero con unos intereses monstruosos, y a los que no pagan se les queman las casas por accidente o desaparecen». Un escalofrío recorrió la espalda de Tatiana. El recaudador, el jefe criminal que mantenía aterrorizado a medio distrito. Larisa le pidió dinero prestado. «Así fue», confirmó la mujer, persignándose. «Mucho. Para ropa, para teléfonos. Jugaba en casinos en línea, pobre tonta. Y cuando no pudo pagar, empezó a correr detrás de Oleg,
pensando que podría saldar la deuda con su cuerpo. Pero él es un hombre cruel. Si está esperando un hijo suyo, eso es un problema, Tania. Un problema enorme. Deberías irte antes de que sus muchachos vean tu coche. Tatiana no esperó una segunda advertencia. El rompecabezas se encajaba por fin. Larisa no había huido al amor de su hermana, sino de sus deudas y de un amante peligroso. Y el embarazo, ya fuera un billete hacia una nueva vida o una ficha de negociación, era su único recurso. El viaje de regreso se hizo más largo. El crepúsculo se espesaba a su alrededor. Entró a la ciudad justo cuando las farolas empezaban a encenderse. No fue al banco ni a la policía. Fue a casa. Ahora tenía un as bajo la manga, uno capaz de destruir a Vadim y a Larisa de un solo golpe. Si su abuelo se enteraba de que el supuesto heredero era hijo de un criminal, la herencia desaparecería al instante. Subió las escaleras preparada para la confrontación. Pero el apartamento estaba inquietantemente silencioso. Nada de música, ni los zapatos de Larisa en el recibidor. Entró en el dormitorio y se quedó helada. Vadim estaba junto al tocador. Había volcado el contenido de su joyero sobre la colcha, cadenas de oro, anillos, un brazalete de topacio. Todo lo que ella había comprado o recibido como regalo formaba ahora un montón. Él lo recogía a puñados metiéndolo en una bolsa de plástico con manos tan temblorosas que dejó caer un pesado broche 2 veces. «Deja eso». Su voz sonó como un disparo. Vadim dio un respingo soltando la bolsa. Al volverse, Tatiana vio su rostro ceniciento cubierto de sudor. Sus ojos se movían sin control. «Tania, no entiendes. Lo necesito. Te lo devolveré todo, lo juro. Te compraré el doble». Ella avanzó y le atrapó la mano que intentaba coger los pendientes de diamantes, regalo de su padre por su 30º cumpleaños. «No te llevas nada. Eso es mío. Dámelos», chilló, tratando de zafarse. Pero ya no quedaba en él ni rastro de agresividad, solo un miedo animal. «No entiendes. Van a matarme. Van a matarnos a todos». Tatiana lo empujó con fuerza. Él cayó hacia atrás, tropezando con sus propios pies y desplomándose sobre el lecho de joyas esparcidas. «¿Quiénes son ellos, Vadim?», exigió ella, erguida sobre él. «Oleg». El recaudador, solo mencionar el nombre hizo que Vadim se estremeciera como si lo hubieran golpeado. Miró a su esposa con un terror puro. «Lo sabes». «Sé que lo sabes todo», dijo ella con frialdad. «Estuve en Sosnovka. Vi los historiales médicos de Larisa. El bebé tiene 7 meses. Es hijo de Oleg. Y tú lo sabías». Vadim se cubrió el rostro con las manos y dejó escapar un lamento miserable. «No lo sabía al principio, lo juro. Larisa me dijo que había sido un desliz, que solo necesitaba esconderse. Luego apareció él, Oleg. Nos encontró hace una semana. Dijo que la deuda de Larisa ahora era mía por haberla acogido. Ella debe millones, Tania. Lo perdió todo. Nos dio un mes. La herencia de tu abuelo es la única salida. Oleg dijo que si no pagamos, se llevará al niño como pago. Y si Larisa se resiste, la tirará al río. Ella está aterrada. Hicimos este plan desesperados. Necesito tus joyas para pagar los intereses de esta semana o enviará a sus matones». «Ve a la policía», gritó Tatiana. «Él posee a la policía. No lo entiendes. Es un monstruo». «No me importan tus miedos», dijo ella glacialmente. Tomó su teléfono. «Voy a llamar a tu padre ahora mismo. Le diré todo, el embarazo falso, las deudas, el robo. Que vea a quién piensa entregar la fortuna familiar». «No, Tania, no. Su corazón. Lo matarás». Vadim intentó levantarse, pero ella retrocedió hacia la puerta, el dedo suspendido sobre el botón de llamada. La euforia la atravesó. Por fin tenía el control. Vadim estaba derrotado. La verdad estaba de su lado. Con una sola llamada, toda la estructura se vendría abajo. Vadim perdería la herencia. Larisa desaparecería y la policía podría encargarse de los criminales. Rozó la pantalla. Cuando su teléfono vibró, no era una llamada, un mensaje de un número desconocido. Tatiana vaciló. Sus años en seguridad bancaria le encendieron una alarma instintiva. Miró la pantalla. Un archivo de vídeo, sin texto. Pulsó reproducir. Apareció el consultorio del Dr. Yuriev, el mismo despacho acogedor que había visitado tantas veces, convertido ahora en un caos. 2 hombres corpulentos con chaquetas de cuero,
destruían el equipo. Uno golpeó el ecógrafo con un bate de béisbol. La pantalla estalló en chispas y fragmentos. El sonido, incluso filtrado por el altavoz del móvil, la hizo encogerse. La cámara giró. En una esquina, pegado a la pared, estaba Anton Yuriev. Tenía el labio partido y sangre escurriéndole por la barbilla. Las gafas le colgaban torcidas. No solo estaba asustado, estaba en estado de shock. A su lado, un tercer hombre alto, de pelo corto, ojos fríos, Oleg. Él miró directamente a la cámara, como si mirara dentro del alma de Tatiana. «Tatiana Sergeyevna», dijo con suavidad, su voz baja y aterciopelada, más aterradora que un grito. «Sé que es una mujer inteligente y de principios. Pero los principios tienen un precio». Posó una mano pesada sobre el hombro de Anton. El médico se estremeció, pero no habló. Su amigo está muy preocupado por su salud y por la licencia de su clínica. Sería una pena que este pequeño incidente fuese solo el comienzo. Que, por ejemplo, un incendio empezara aquí, con él dentro. Oleg sonrió sin mostrar los dientes. Las condiciones son simples. Mañana por la mañana irá al notario y transferirá su parte del apartamento a nombre de Vadim. Sin condiciones, sin cláusulas. En cuanto los documentos estén en mis manos, el doctor vivirá y conservará su clínica. Si no, o si decide llamar a su abuelo, el próximo vídeo será diferente. El tiempo corre. La pantalla se volvió negra. El teléfono casi se le escapa de los dedos entumecidos a Tatiana. Lentamente alzó la vista hacia Vadim. Él estaba encorvado sobre la cama, un montón tembloroso. Y en sus ojos vio la verdad, sabía lo que venía. Sabía exactamente de lo que eran capaces esas personas. Había derrotado a Vadim, pero había perdido la guerra. Y la guerra apenas comenzaba. El dinero ya no estaba en juego. Lo que estaba en juego era una vida. La vida de la única persona que le importaba. Tatiana no perdió un segundo más con su esposo. Vadim gimoteaba en la cama, pero ella ya había cogido su bolso y salido corriendo al pasillo. Solo un pensamiento retumbaba en su mente. Debía llegar a tiempo. Si algo le pasaba a Anton, nunca se lo perdonaría. Salió disparada al rellano de la escalera, casi derribando a un vecino. El tío Misha, un hombre robusto de edad avanzada con pantalones deportivos desgastados, salía a fumar un cigarro. Retirado como investigador de casos mayores, no había perdido ninguno de sus instintos. Al ver el terror que deformaba el rostro de Tatiana, bloqueó su camino con su imponente figura. «Detente», gruñó, sujetándole el codo. «¿A dónde corres? Pareces la muerte misma. Déjame ir, tío Misha». Tatiana trató de liberarse. «Bandidos, van a matar al doctor». «¿Qué bandidos? Habla claro». Con manos temblorosas, Tatiana le mostró el teléfono. La pantalla mostraba un fotograma congelado del video, la oficina destrozada, los equipos volcados y el rostro de Oleg. El semblante relajado del tío Misha desapareció al instante. Sus ojos se endurecieron fríos y agudos. «Un cobrador», susurró entre dientes apretados. «Conozco a ese sanguijuela. La policía local no se le acerca. Los compró a todos el año pasado». «Debo ir», gritó Tatiana. «No irá sola», replicó Misha, sacando su viejo teléfono con botones. «Quédate aquí», marcó un número de memoria. En cuanto alguien respondió, su voz cambió, firme, autoritaria, con un tono que Tatiana nunca había oído de él antes. «Petrovich, soy Mikhail. Reúne al equipo». «Sí, ahora mismo. La dirección clínica del doctor Yuriev. Los hombres de Oleg están causando estragos allí». «Sí, ignora la central. Esto es asunto personal. Estaré esperando». Colgó y señaló el ascensor. «Vamos, mis chicos llegarán en 10 minutos. Son del departamento regional. No les importan las autoridades locales». Aceleraron hacia la clínica en el viejo Niva de Misha. Tatiana se aferró al manillar, rezando porque llegaran a tiempo. Cuando el auto se detuvo frente a la entrada, ya parpadeaban luces azules. 2 camionetas negras bloqueaban la salida del estacionamiento. Tatiana saltó del vehículo. Oficiales enmascarados sometían a los mismos 2 matones del video boca abajo sobre el asfalto. Oleg no estaba entre ellos. Había escapado antes de que llegara la policía como siempre. Tatiana entró corriendo. La recepción olía a alcohol y a ozono por los aparatos destrozados. Fragmentos de vidrio crujían bajo sus pies.
El doctor Yuriev estaba sentado en un sofá del pasillo sujetando un paquete de hielo contra su labio partido. Pálido, con manos temblorosas. Pero vivo. Anton. Tatiana se arrodilló a su lado. Perdóname. Todo esto es por mi culpa. Estoy vivo, resopló el doctor intentando esbozar una sonrisa con la boca magullada. Solo querían asustarme. Tania, dijeron que esto era la primera advertencia. El equipo. Es una pena. La nueva máquina de ultrasonido está completamente destruida. El tío Misha entró detrás de ella, evaluó los destrozos y negó con la cabeza. Presentaremos un informe, Anton Pavlovich. Ahora finalmente tenemos una pista. Fueron atrapados con las manos en la masa. Parecía que lo peor había pasado. Pero Tatiana se equivocaba. La verdadera pesadilla comenzó a la mañana siguiente. La noticia del ataque a la conocida clínica se difundió instantáneamente. Los reporteros, ávidos de sensacionalismo, ya se encontraban afuera del hospital y en la casa de Misha, donde Tatiana se escondía. Pero la versión que emitieron en los noticieros matutinos era algo que ella no hubiera imaginado ni en sus peores pesadillas. Se sentó en la cocina de Misha. Volver a casa era demasiado peligroso. Mirando la televisión, Vadim apareció en pantalla, frente al edificio de su apartamento, fingiendo indignación. A su lado, secándose los ojos perfectamente secos con un pañuelo, estaba Galina Ivanovna. Todo esto es obra de mi esposa, declaró Vadim al micrófono, mirando directamente a la cámara con una sinceridad desconcertante. Tatiana Sergeyevna Avdeeva sufrió una crisis nerviosa debido a su infertilidad. Cuando se enteró de que mi nueva pareja está esperando un hijo, perdió la razón. Contrató a matones para intimidar a nuestro médico de familia y obligarlo a falsificar mis registros médicos. Quiso demostrar que yo no podía tener hijos y arruinar mi felicidad. ¿De qué habla?, gritó Tatiana, derribando su taza al levantarse de un salto. La cámara enfocó a Galina Ivanovna. Su suegra se agarraba el pecho dramáticamente. Está histérica, lamentó Galina. Es peligrosa. Nos amenazó y ahora va tras el doctor. Mi hijo es un santo, soportó sus desplantes durante 15 años. Y ahora, que finalmente tenemos un heredero, está lista para matar a cualquiera. Exigimos protección. El reportero añadió que la policía aún no había confirmado ningún vínculo entre los atacantes y Tatiana Avdeeva. Pero la investigación seguía en curso. Como Oleg había escapado y sus hombres se negaron a hablar, la versión inventada de Vadim se convirtió rápidamente en el rumor favorito de la ciudad. Tatiana permaneció en el centro de la cocina, sintiendo cómo la soga se ajustaba a su cuello. Vadim no solo se defendía, estaba destruyendo su reputación tan por completo que cualquier mención del cobrador o del embarazo falso sonaría como las fantasías de una mujer celosa. Era la estrategia de Oleg, reconoció su mano. De repente sonó su teléfono. Número fijo. Desconocido. Tatiana Sergeyevna. La voz era formal, grave. Habla el notario de su suegro, Nikolai Petrovich Avdeev. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué pasó? Lamento informarle que hace una hora Nikolai Petrovich falleció en cuidados intensivos. Infarto masivo. Tatiana se desplomó en un taburete. El corazón del anciano había cedido. Había visto las noticias. Había presenciado aquel informe vergonzoso, donde su hijo y nuera fueron arrastrados por el lodo, y su debilitado corazón simplemente se detuvo. Vadim y Galina lo habían matado con sus mentiras. Tatiana Sergeyevna, ¿me escucha?, continuó el notario. Llamo porque Nikolai Petrovich dejó instrucciones especiales para el caso de su fallecimiento. Su testamento ha estado bajo mi custodia con la condición de divulgación inmediata. No puedo pensar en dinero ahora, susurró Tatiana. Debe escuchar. Esto le concierne. Nikolai Petrovich estaba al tanto del conflicto familiar. El testamento establece lo siguiente. Toda propiedad, mueble e inmueble, incluidas cuentas y participaciones en empresas, pasará a... El notario movió unos papeles. Pasará a un nieto nacido legítimamente por línea masculina, hijo de su hijo, Vadim Nikolaevich Avdeev. No obstante, existen condiciones. El nieto debe nacer y ser reconocido por Vadim a más tardar 9 meses después del fallecimiento del testador. Y, si no nace ningún nieto,
Preguntó Tatiana, ya anticipando la respuesta. Si no aparece ningún heredero en ese plazo, dijo el notario con firmeza, toda la herencia se transferirá a la Fundación para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares. Ni Vadim, ni usted, ni Galina Ivanovna recibirán un solo rublo. Tatiana dejó el teléfono. La cuenta regresiva había comenzado. 9 meses. Larisa tenía 7 meses de embarazo. El niño nacería en 2. Vadim lo reclamaría y ellos recibirían todo: el dinero, la influencia, la posibilidad de sobornar al colector. Y entonces Tatiana perdería incluso la mínima esperanza de justicia. La muerte del anciano había convertido su plan en una carrera contrarreloj. Un premio de decenas de millones. Y para Vadim y Larisa el fracaso significaba la muerte a manos de los criminales a quienes debían. Ahora no se detendrían ante nada. Absolutamente nada. El funeral del abuelo se celebró con la pompa de un acto oficial, pero a Tatiana se le prohibió asistir. La seguridad en las puertas del cementerio, contratada con el dinero del colector, simplemente la apartó. Permaneció bajo la lluvia, fuera del cercado, observando a Vadim sosteniendo a la llorosa Larisa y recibiendo condolencias. Al día siguiente, Vadim y Larisa se mudaron a la mansión del abuelo. No esperaron a que se formalizara la herencia. Vadim se instaló como si ya fuera dueño, alegando que la embarazada Larisa necesitaba descanso y aire fresco. Pero la verdadera razón era otra. Tenían prisa. Tatiana supo por antiguos colegas que Larisa había ingresado a una clínica privada de élite para preservación. Los médicos la preparaban para un parto inducido. Necesitaban al bebé, cuanto antes, para presentarlo ante el notario y obtener acceso inmediato a las cuentas. Cada día de retraso les costaba enormes intereses por la deuda con los mafiosos. Tatiana vivía en un hostal barato a las afueras de la ciudad. No tenía dinero para un apartamento, sus cuentas estaban congeladas mientras el banco realizaba la investigación interna. Dormía en un catre duro en una habitación con 4 desconocidos y comía fideos instantáneos. Sus trajes de trabajo colgaban en un armario que olía a desinfectante. La mujer de hierro que había sido, se había reducido a un fantasma. Pero en ese fantasma todavía ardía un fuego feroz. No iba a rendirse. El lunes por la mañana, Tatiana entró al juzgado de distrito. Parecía agotada, sin maquillaje, pero con una determinación férrea. En sus manos llevaba una carpeta con la demanda. Solicitaba una prueba de ADN judicial. Detallaba todo: la incompatibilidad de las fechas de embarazo, el informe médico sobre la esterilidad de Vadim, la conexión de Larisa con el criminal Oleg. Era su último intento de detener la farsa por vías legales. La audiencia se programó sorprendentemente rápido. Vadim llegó con un traje negro impecable, claramente comprado con el dinero robado a Tatiana. Se veía arrogante, incluso engreído. Un abogado nervioso lo seguía de cerca. El juez, un hombre corpulento de rostro abotagado, ni siquiera miró a Tatiana. Hojeaba sus documentos con desgana, como si fueran un periódico aburrido. «Su señoría», comenzó Tatiana, forzando a que su voz se mantuviera firme. «Solicito que se nombre inmediatamente un perito. Este es un caso de fraude a gran escala. El niño que lleva esta mujer». «Señora Abdeyeva, siéntese», la interrumpió el juez, mirándola por encima de las gafas. «El tribunal ha revisado sus alegaciones. Se basan en conjeturas y, a decir verdad, en celos femeninos. Tengo documentos médicos», se levantó Tatiana. «Su marido es estéril. Su marido tiene un certificado de una clínica autorizada que confirma que su función reproductiva ha sido milagrosamente restaurada». El juez señaló el papel que el abogado de Vadim había deslizado. «La medicina avanza. Sin embargo, su solicitud de realizar un procedimiento invasivo a una mujer en avanzado estado de gestación supone un riesgo directo para la vida del heredero». Quitándose las gafas, el juez miró a Vadim. Este asintió casi imperceptiblemente. «Se deniega la moción. La prueba de ADN solo será posible después del nacimiento del niño y únicamente con el consentimiento de los padres». Siguiente caso. Al pasar junto a la mesa de Tatiana, Vadim se inclinó y susurró: «Estás perdiendo el tiempo, Tania.
Ayer se liquidó la hipoteca del juez en mi banco. Milagrosamente, Tatiana salió tambaleante del juzgado. Se sentía atrapada. En pocas semanas, Larisa daría a luz. Vadim reconocería al niño. Asegurarían su herencia. Saldarían la deuda con Oleg y entonces sería demasiado tarde para probar nada. El dinero desaparecería. Necesitaba café. Necesitaba gritar. En cambio llamó al doctor Yuriev. Se encontraron en un pequeño parque, lejos de ojos curiosos. Anton Pavlovich lucía mejor, aunque el moretón en su mejilla aún era amarillo. Le entregó una taza de café caliente. «Los compraron a todos, Anton», dijo Tatiana con voz ronca, observando caer las hojas. Al juez, a los médicos de la clínica. «No me queda ninguna carta de poder». El doctor se frotó el puente de la nariz pensativo. «Tania, he estado pensando. Recordé algo. Traté a tu suegro, Nikolai Petrovich, durante 20 años. No solo sufría isquemia, tenía un raro trastorno sanguíneo, una forma específica de hemofilia». Tatiana levantó la vista de golpe. «Y esta condición se transmite por línea masculina. A menudo permanece latente durante una generación y reaparece en la siguiente. Vadim tuvo suerte, no está afectado. Pero si el niño realmente es de Vadim, nieto de Nikolai Petrovich, existe un 50% de probabilidad de que porte el marcador genético. Pero no podemos analizar la sangre del bebé», protestó ella. «No te dejarán acercarte. No necesitamos la sangre del niño». Anton bajó la voz. «Debemos encontrar el expediente médico antiguo, el primero de la clínica soviética. Contenía un perfil genético detallado. Si localizamos la descripción de su mutación, podemos solicitar no una simple prueba de paternidad que puede falsificarse, sino un examen genético específico por enfermedad hereditaria. Eso es mucho más difícil de falsificar». «El expediente», Tatiana frunció el ceño. «No puedo entrar a la mansión. Y los archivos de la clínica fueron destruidos por esos matones». «Piensa, Tania. Nikolai Petrovich era meticuloso. Nunca guardaba documentos importantes en casa. Siempre decía, el papel pertenece a un archivo». «¿Archivo?», murmuró Tatiana. Un recuerdo emergió. Cuando su propio padre murió, le dejó una caja metálica con documentos, certificados de nacimiento, antiguos bonos, cartas. Ella se la había llevado por motivos sentimentales al mudarse. Ahora estaba bajo su cama en el hostal. Su padre y Nikolai habían sido cercanos en su juventud, incluso sirvieron juntos. Tal vez. Se levantó de un salto, dejando la taza de café y salió corriendo. La habitación del hostal estaba cargada. Sus compañeras veían un programa de televisión, pero ella las ignoró. Sacó la pesada caja rayada de debajo de la cama y volcó su contenido sobre la manta, sobres amarillentos, fotos certificados. Sus manos temblaban mientras los revisaba, las cartas de guerra de su padre, un diagrama de un garaje, ningún registro médico. Frustrada, apartó una pila de periódicos, nada. Pero entonces notó una hoja gruesa doblada en el fondo. El papel era antiguo, con marca de agua, casi ceremonial. Lo desplegó. No era un expediente médico. Era un pagaré. No. Un título de propiedad, notariado hacía 20 años. Tatiana leyó las palabras mientras se le nublaban los ojos. «Yo, Nikolai Petrovich Avdeev, en pleno uso de mis facultades mentales y memoria, transfiero por la presente la propiedad total del terreno y la casa residencial ubicada en Asentamiento del Lago, calle Lesnaya, casa en. Calle Lesnaya, casa en». Se quedó sin aliento. Era la dirección de la dacha, esa dacha, la que actualmente custodiaba Galina Ivanovna como propiedad familiar, la que Vadim planeaba vender para cubrir parte de la deuda. Siguió leyendo. «Transfiero la propiedad a mi amigo, Sergei Ivanovich Smirnov, como liquidación de una deuda de honor en cartas. Fecha, firma Sergei Ivanovich Smirnov, su padre». Un recuerdo familiar apareció en su mente, su padre regresando tarde una noche y diciéndole a su madre, «Kolia perdió la dacha conmigo, el tonto. Pero no se la quitaré. Que la usen hasta que crezcan los niños». Su padre nunca había registrado la propiedad en el registro estatal por compasión hacia su amigo. Pero el documento era real, sellado, válido. Y su padre había legado toda su propiedad a Tatiana. Legalmente, la dacha nunca había pertenecido a la familia Avdeev.
Solo habían vivido allí gracias a la generosidad de su padre. Ahora que esa generosidad había sido pisoteada, el documento se convertía en un arma. Tatiana se levantó de la cama sujetando el título. Galina Ivanovna creía ser la dueña de esa casa. Vadim planeaba venderla. No tenían idea de que vivían en terreno ajeno. «Bien, mis queridos parientes», susurró Tatiana, reflejándose en el espejo empañado del hostal, sonriendo por primera vez en días. «Es hora de ajustar cuentas. Es hora de desalojar a los ocupantes». El documento notariado aterrizó sobre el escritorio del registrador con un golpe seco y autoritario. «Es auténtico», confirmó el registrador con frialdad, devolviendo tanto el título antiguo como el certificado recién emitido. La propiedad de su padre fue registrada bajo el programa de amnistía para dachas, con base en este registro archivístico. Como su única heredera, usted es la legítima propietaria del terreno y la casa. Felicitaciones. Tatiana no sonrió. Guardó los documentos en su bolsa, sintiendo cómo el nudo en su pecho, apretado por semanas de humillación, comenzaba a relajarse. Esto ya no era solo un papel, era una espada. Afuera, el tío Misha esperaba en su viejo Niva. En el asiento trasero, un joven cerrajero contratado hacía apenas una hora. ¿Todo listo?, preguntó Misha con brusquedad mientras arrancaba el motor. «Todo listo», respondió Tatiana abrochándose el cinturón. «La casa es mía. Vamos». Llegaron al asentamiento de la dacha en 40 minutos. Al ver los pinos familiares de su infancia, Tatiana sintió cómo su ira se cristalizaba en determinación fría. Ya no era una víctima. Era la dueña, viniendo a desalojar a los ocupantes ilegales. Un camión de mudanzas estaba junto a la puerta. 2 hombres trasladaban una pesada cómoda de caoba, el orgullo de la colección de su abuelo. Tatiana saltó del coche antes de que se detuviera por completo. «Devuelvan eso», ordenó con tal firmeza que los mudanceros se detuvieron en seco. «Esto es un robo». Galina Ivanovna irrumpió en el porche, con el cabello despeinado y un montón de platos antiguos en las manos. Al ver a su nuera, su rostro se tornó rojo carmesí. «Tú», gritó, «fuera de aquí. ¿Cómo te atreves a aparecer? Sigan cargando, chicos, no escuchen a esa loca. Estamos vendiendo los muebles». Ignorándola, Tatiana subió las escaleras. El tío Misha se bajó del coche y bloqueó la entrada. Su expresión no dejaba lugar a discusión. «Nadie se lleva nada a ninguna parte», dijo con calma, sacando su placa de policía jubilado. «Y ustedes, muchachos, más les vale empezar a descargar, o serán acusados como cómplices». Galina casi dejó caer los platos. «Esta es la casa de mi esposo, la casa de mi hijo», chilló. «La estamos vendiendo para salvar a nuestra familia. ¿Y tú? Víbora estéril, ¿te atreves a interferir?» Tatiana se acercó y sacó el título de su bolsa desplegándolo a centímetros del rostro de su suegra. «Lea, Galina Ivanovna. Lea con atención». Galina entrecerró los ojos, repasó las líneas y su expresión cambió, de la ira a la confusión, luego al miedo primal. Esto es falso», susurró, retrocediendo. «Nikolai no podría. Él no perdería. No podría perder la casa». «Podía», dijo Tatiana con frialdad. «Mi padre ganó esta dacha hace 20 años. Los perdonó y les permitió vivir aquí. Y ustedes decidieron que era suya. El paseo gratis terminó. Tienen 10 minutos para recoger sus pertenencias personales. Los muebles, los electrodomésticos, la vajilla, todo se queda. Pertenece al dueño. ¿Me vas a echar?», jade o con acento agudo Galina atragantándose con la indignación. «¿A mí? ¿La madre de tu esposo? ¿A la calle?». «Ya no son mi familia», dijo Tatiana con calma. «Son ocupantes». El tiempo se agotaba. Al darse cuenta de que el suelo se desvanecía bajo sus pies, Galina Ivanovna lanzó un alarido. Toda su arrogancia desapareció de golpe. Observó horrorizada cómo los mudanceros, siguiendo las órdenes del tío Misha, devolvían la cómoda al pasillo y se marchaban. Su última oportunidad de conseguir el dinero que exigía el colector, desapareció con el humo del camión. En un ataque de furia impotente, intentó golpear. Su mano, grande, acostumbrada a mandar, se lanzó hacia el rostro de Tatiana. Esta ni siquiera parpadeó. Su reacción fue instantánea. Atrapó la muñeca de su suegra en el aire y la apretó con tal fuerza que los nudillos se blanquearon.
No te atrevas, dijo, en voz baja, pero con un escalofriante tono, mirando a los ojos dilatados de la mujer que la había exprimido durante años. Nunca me toques de nuevo. La soltó bruscamente, empujando a Galina Ivanovna contra la pared. Fuera. Sollozando y maldiciendo todo a su paso, la mujer mayor agarró su bolso y abrigo y salió corriendo por la puerta sin mirar atrás. El cerrajero se acercó a la puerta y comenzó a reemplazar el cilindro de la cerradura. El tío Misha encendió un cigarrillo, asintiendo con satisfacción a Tatiana. Era una victoria. La primera victoria real. Pero Tatiana sabía lo que vendría después. Vadim había contado con el dinero de la venta de la dacha. Se lo había prometido a Oleg esa misma noche. Ahora el dinero se había esfumado y no había de dónde obtenerlo. Dejó a tío Misha vigilando la casa y regresó a la ciudad, a su mísero albergue. Pasó toda la tarde esperando amenazas, aguardando a que Vadim apareciera para echar abajo la puerta. Pero el teléfono permaneció en silencio. Y aquel silencio resultaba más aterrador que cualquier grito. Afuera, comenzó un aguacero. La lluvia otoñal fría y persistente repiqueteaba contra el alféizar metálico. Tatiana yacía en su litera, mirando el techo. La habitación estaba a oscuras, sus compañeras ya dormían. Cerca de la medianoche llamaron a la puerta. Un golpe débil, tímido, casi imperceptible. Tatiana frunció el ceño. El albergue se cerraba a las 11. ¿Quién podía venir a esas horas? Se puso la bata y salió al pasillo. De nuevo, un toque suave. Se acercó a la entrada y miró por la mirilla. A la luz mortecina de la escalera se vislumbraba una figura que jamás habría esperado ver allí. Abrió la puerta. Larisa estaba en el umbral. Toda la fachada de glamour se había desvanecido. Su abrigo caro estaba empapado, oscurecido por la lluvia. El agua le goteaba del cabello corriendo por su rostro y arrastrando el rímel en gruesas líneas. Temblaba con tanta violencia que los dientes le repiqueteaban. «Tania», graznó. Tatiana estuvo a punto de cerrarle la puerta de golpe. Después de todo lo que aquella mujer miserable le había hecho, meterse en su cama, lucir el abrigo de piel de su madre, robarle al marido. «Lárgate», dijo Tatiana aferrándose al pomo. «No, por favor». Larisa se precipitó hacia adelante y encajó el pie en el hueco de la puerta. Cayó de rodillas sobre las baldosas mugrientas, aferrándose al dobladillo de la bata de Tatiana con las manos frías y goteantes. «No me rechaces. Él me va a matar, Tania. Va a matar al bebé». Tatiana se quedó helada. Miró a su hermana. El terror en los ojos de Larisa era tan primario que resultaba imposible fingirlo. «¿Quién quiere matarte?» «Vadim». «Vadim está fuera de sí», sollozó Larisa, restregándose las lágrimas por la cara. Cuando se enteró de lo de la dacha, enloqueció, se emborrachó, empezó a destrozarlo todo en la mansión. Gritaba que era culpa mía, que yo lo había metido en esta situación. Intentó echarme, a mí y al niño. Tragó aire con desesperación. Huí mientras buscaba las llaves del coche. No sabía a dónde ir. Tania, Oleg llamó. Dijo que el plazo se acabó. Tatiana la miró con frialdad. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? Son tus problemas. Querías una vida de lujo. La tienes. Quiere quedarse con el bebé, exclamó Larisa, mirándola fijamente. Oleg dijo que como no hay dinero, tomará al niño en cuanto nazca, como pago, como si fuera un objeto, un perro. Que lo venderá o se lo quedará. No me importa lo que me pase a mí, pero nunca volveré a ver a mi hijo. Larisa se aferró a la mano de Tatiana. Tania, eres un ser humano. Ayúdame. Escóndeme. ¿Por qué habría de hacerlo? Larisa temblaba aún más, mirando con pánico hacia la escalera oscura, como si esperara que los matones aparecieran en cualquier momento. Si me escondes, si me ayudas a escapar de Oleg, te entregaré a Vadim. Te contaré todo. Cómo falsificó tu firma, cómo robó el dinero de tu abuelo, cómo sobornamos al juez. Firmaré lo que quieras. Iré a prisión. Me da igual. Pero no me entregues al cobrador. Tatiana no respondió. El trueno retumbó afuera. En sus manos tenía ahora el destino de todos sus enemigos. Larisa le ofrecía la cabeza de Vadim en bandeja de plata, pero el precio era alto. Abrir una guerra abierta contra un hombre acostumbrado a destrozar cráneos con bates de béisbol. «Entra», ordenó, apartándose.
Pero si me mientes, te entregaré yo misma a Oleg. Larisa estaba tan alterada que el castañeteo de sus dientes superaba el golpeteo de la lluvia contra el coche. Tatiana no hizo preguntas en el albergue. Simplemente tomó sus llaves, empujó a su hermana dentro del vehículo y condujo hacia la dacha. Era el único lugar que legalmente le pertenecía y donde el tío Misha podía ofrecerles alguna apariencia de seguridad. El trayecto duró 1 hora. Larisa sollozaba en el asiento del copiloto, abrazándose a sí misma, mientras Tatiana permanecía muda. No existía compasión, tan solo un intercambio. Entraron en la casa. Olía a madera vieja y polvo. Tatiana encendió la luz de la cocina, dejó un vaso de agua y su móvil sobre la mesa y activó la grabadora. «Habla», ordenó. «Cada palabra, nombres, fechas, sumas. Si omites un solo detalle te echo. Oleg te encontrará antes de llegar a la carretera». Larisa se encogió. Bebió un sorbo de agua. Las manos le temblaban. Fue idea de Vadim desde el principio. Comenzó con la voz fina, quebrada. Él sabía que nunca le darías dinero para cubrir sus deudas. Dijo, «Tatiana es solo una cartera que se cree persona». Tatiana apretó los puños, pero permaneció en silencio. «El préstamo del banco», prosiguió Larisa, sin levantar la vista. «Sobornó a tu becario Denis, le prometió una parte y una carrera cuando se hiciera rico. Vadim robó tu token de acceso mientras dormías. Estuvo practicando el código 2 días para que el sistema no detectara dudas». «¿La denuncia anónima?», preguntó Tatiana. «La escribí yo. Desde un móvil que compré en un pasaje del metro». Vadim dictó el texto. El objetivo no era solo que te despidieran. Larisa alzó los ojos, desorbitados por el miedo. «Querían declararte incapaz, Tania». Vadim lo arregló todo con un psiquiatra privado. Después de que el banco te echara en desgracia, pensaba empujarte a una crisis. Peleas, policía, gritos, para documentar tu inestabilidad. El plan era internarte en una clínica psiquiátrica, obtener la tutela de tus bienes y usarlos a voluntad. Un frío metálico se deslizó bajo la piel de Tatiana. No solo querían robarle, pretendían aniquilar su identidad, reducirla a un despojo. «Continúa», ordenó con voz helada. «El juez, el que denegó la prueba de ADN», susurró Larisa. Vadim le dio un sobre en el baño del juzgado. $5,000. Lo último que quedaba del dinero que obtuvo al vender tus joyas. La grabación ya rondaba los 20 minutos. Larisa lo confesó todo. Los fraudes para vaciar las cuentas del abuelo, las amenazas de Oleg, las fechas de los documentos falsificados. No era solo una prueba incriminatoria, era una acusación completa. De pronto, Larisa enmudeció y palideció. A través del estruendo de la lluvia se oyó un motor. Los faros barrieron las cortinas. Un coche entró en la propiedad derribando la endeble verja de madera. «Nos encontró», susurró Larisa, arrastrándose bajo la mesa. «Me va a matar». Tatiana tomó el móvil, guardó la grabación y se lo metió en el bolsillo del vaquero. «Quédate aquí». Y silencio. Salió a la veranda, la puerta estalló bajo una patada. Vadim apareció en el umbral, tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. La camisa cara le colgaba abierta, los ojos inyectados en sangre, y en la mano empuñaba una palanca. «¿Dónde está ella?», bramó, entrando a trompicones. «Sé que está aquí, vi tu coche. Sal de aquí, Vadim». Tatiana se interpuso entre él y la puerta de la casa. «Esta es mi propiedad». «¿Tu propiedad?», rió áspero, estridente, desquiciado. «No tienes nada. No eres nada. Un vacío. Dame a Larisa, necesito al bebé. Si no lo llevo a Oleg esta noche me despedazará», avanzó, blandiendo la barra de hierro. «Ella me lo contó todo, Vadim», dijo Tatiana en voz alta, imponiéndose sobre su furia. «Tengo una grabación, tus planes para la clínica psiquiátrica, los sobornos, los robos, todo. Ya está respaldado en la nube. Irás a la cárcel». Vadim se quedó paralizado, su rostro se retorcía de rabia. «¿Una grabación?», bufó. «¿Crees que eres lista? Sin grabación no hay caso». Su mirada borrosa recorrió la habitación. En una esquina estaba una vieja lámpara de queroseno que el padre de Tatiana encendía por las tardes. A su lado, un bidón con combustible sobrante del cortacésped. Con un aullido salvaje, Vadim pateó el bidón. Se volcó, el líquido se esparció por el suelo de madera seca. «Lo quemaré todo», gritó. «Tu casa, tus pruebas, tú incluida».
encendió un mechero y lo arrojó sobre el charco creciente. «No», gritó Tatiana. Las llamas estallaron al instante. El fuego lamía las tablas del suelo, saltaba sobre las sillas de mimbre y trepaba por la pared. El humo acre llenó la veranda. «¿Qué has hecho?» jadeó con acento agudo Tatiana, retrocediendo al ver la pared ardiendo. Finalmente, Vadim pareció comprender. Miraba las llamas con los ojos desorbitados. El fuego bloqueaba la salida al jardín. Tatiana corrió hacia la puerta interior, la abrió de par en par y gritó a la oscuridad. «Larisa, corre por la puerta trasera. Hacia el bosque». Larisa, obedeciendo, salió disparada de la cocina y se perdió más adentro de la casa. Vadim intentó lanzarse tras ella, pero una mesa en llamas bloqueaba su camino. El calor era insoportable. «Apágalo», gritó Vadim, dejando caer la barra de hierro. Se arrancó la chaqueta y comenzó a golpear las llamas, pero el fuego rugía más alto. «Mi casa, mi herencia». Parecía salvaje y aterrador en su pánico. No intentaba salvar vidas, solo protegía la propiedad que creía suya. Tatiana comprendió que no podía escapar por la puerta principal. Retrocedió dentro de la casa, cerró la puerta frente a Vadim para bloquear el humo y corrió hacia la entrada trasera. Al salir al jardín, inhaló el aire frío con avidez. La lluvia le golpeaba la cara. Larisa ya estaba agazapada entre los arbustos de grosella, temblando como una hoja de álamo. La veranda ardía como una antorcha. Vadim salió disparado por una ventana, rompiendo el cristal con el codo. Cayó al barro, tosiendo y maldiciendo. Su rostro estaba cubierto de hollín, el cabello chamuscado. Intentó levantarse para perseguir a Tatiana, pero de repente todo el patio se iluminó en rojo y blanco. 2 coches de policía chirriaron frente a la verja. Sirenas aullando. El tío Misha bajó del primer vehículo. Nunca se había ido. Había esperado en la calle contigua, anticipando exactamente este desenlace. «Muévanse», ordenó. Los oficiales derribaron a Vadim al suelo, boca abajo en el barro. Pateaba y gruñía, incluso intentó morder a un sargento. Las esposas se cerraron con un chasquido. Los bomberos llegaron momentos después y comenzaron a cubrir la veranda con espuma. La casa se salvó, solo se quemó la ampliación. Tatiana se acercó al coche de policía donde Vadim estaba retenido y lo miró. «Se acabó», Vadim dijo fatigada. «Por incendio, fraude, intento de asesinato. Vas a pudrirte en prisión. Y los préstamos que me cargaste los pagarás tú mismo». Vadim levantó la cabeza. Barro y hollín caían de su rostro. De repente dejó de forcejear. Sus labios se curvaron en una mueca de triunfo y locura. «¿Crees eso?», resopló. «¿Crees que ganaste? Tengo algo para ti». «Tengo pruebas», respondió Tatiana. «Me importa un carajo la evidencia», rugió haciendo que los oficiales retrocedieran. «¿Crees que puedes cargarme deudas o reclamar la mitad de mis bienes en un divorcio? Ni lo sueñes, Tanchka. Nada te servirá. ¿Y sabes por qué?» Vadim se inclinó todo lo que las esposas permitían y escupió su último secreto. «No estamos casados, ¿me oyes? Nunca estuvimos casados». Tatiana se congeló. «Estás delirando. Registramos nuestro matrimonio hace 15 años. Mi pasaporte tiene el sello». «Un sello es solo tinta», chilló Vadim. «Hace 15 años, cuando nos conocimos, venía de Voronezh. Todavía estaba casado con Sveta. Nunca nos divorciamos. Perdí mi pasaporte y saqué uno nuevo, limpio. Y luego me casé contigo. Nuestro matrimonio es inválido, idiota. Por ley no eres nada para mí. Solo una conviviente». Un policía lo empujó al coche. Pero Vadim siguió gritando desde adentro: «No recibirás ni un copec. Todo a mi nombre es mío. El apartamento, el coche, todo. No eres nadie. No tienes derecho sobre mis bienes. Estás desnuda y descalza». Tania, la puerta del patrullero se cerró, cortando sus gritos. Tatiana permaneció bajo la lluvia, observando cómo se desvanecían las luces intermitentes. Vadim creía haber dado el golpe final. Pensaba que su confesión de bigamia la dejaría sin un centavo, despojada de cualquier derecho sobre los bienes comunes. Pero en su malicia y estupidez, le había hecho el mayor regalo. Si no hubo matrimonio, no hubo bienes comunes, ni deudas compartidas. Y el poder notarial que había usado como esposo era nulo desde el principio. Tatiana sacó lentamente su teléfono y revisó la grabación de la confesión de Larisa. «Gracias, Vadim», susurró en la oscuridad. «Te enterraste a ti mismo.
No esperó al amanecer. Sentada en el coche policial junto al tío Misha, llamó al investigador encargado del caso de fraude bancario. «Quiero presentar una denuncia», dijo, viendo cómo Vadim era trasladado a la furgoneta de prisión. «Y tengo pruebas de que el ciudadano Avdeev cometió no solo robo, sino un delito federal de fraude de identidad». Al día siguiente, durante el interrogatorio, Vadim se recostó en su silla como si todavía fuera dueño de la sala. Sonrió burlón a Tatiana. «Entonces, conviviente», dijo con desprecio, «¿ya te diste cuenta de que no eres nadie? El apartamento está a mi nombre. Hipotecado o no, soy el dueño. El préstamo corre a tu cuenta y no tenemos matrimonio. Así que paga, querida. Y agradece que no te haya echado antes». El investigador, un hombre mayor de mirada cansada, colocó una carpeta frente a él. «Tiene razón, ciudadano Avdeev. Nunca estuvieron casados. Verificamos el registro civil en Voronezh. Su primera esposa está viva y bien. No hubo divorcio». «Se los dije», exclamó Vadim triunfante. «Así que no hay bienes comunes. Todo a mi nombre, ¿correcto?», preguntó Tatiana con calma. «No hay bienes comunes», asintió el investigador. «Pero hay un matiz, Vadim. Si ella no es tu esposa, el poder notarial que supuestamente obtuviste de ella como cónyuge, dando acceso a sus cuentas bancarias, es nulo. Además, usar su firma digital sin base legal ya no es un asunto familiar. Es un robo a gran escala cometido por un particular no relacionado. Súmese falsificación de documentos. Súmese fraude». La sonrisa de Vadim desapareció. Y continuó el investigador abriendo su computadora portátil. «Contamos con una grabación de audio proporcionada por su cómplice, Larisa. En ella, usted describe su conspiración, el soborno al juez y su plan para hacer que Tatiana fuese internada ilegalmente en un hospital psiquiátrico». Presionó play, y la voz alardeante y ebria de Vadim llenó la sala. «Tatiana no es más que una billetera. La mandaremos al manicomio». Vadim palideció, se incorporó de golpe, pero las esposas unidas a la mesa lo retuvieron. «Esa grabación es ilegal», gritó. «Larisa miente, todo lo inventó. Ha sido admitida como prueba», replicó el investigador con calma. «Y su esposa en Voronezh ya ha declarado. Confirmó que usted huyó hace 15 años tras apropiarse de sus ahorros. Usted es reincidente, Avdeev». El juicio fue rápido e implacable. Vadim contrató a un abogado costoso con la intención de pagarle con dinero escondido en el extranjero. Pero Tatiana, aprovechando sus conexiones bancarias y su experiencia como auditora financiera, rastreó toda la cadena de transacciones en 3 días. Proporcionó a los investigadores el recorrido completo de los 5 millones de rublos robados. Las cuentas fueron congeladas y el dinero devuelto al banco, al enterarse de que no sería remunerado. El abogado se retiró del caso en medio de la audiencia. El juez leyó la sentencia durante 30 minutos. Por acumulación parcial de penas, se condena a Vadim Nikolevich Avdeev a 8 años de prisión en una colonia de régimen general. Cuando el alguacil colocó las esposas a Vadim, no para un interrogatorio, sino para su traslado, él buscó a su madre en la sala. Galina Ivanovna estaba en la primera fila, con el rostro enterrado en las manos. No miró a su hijo. Sabía que todo había terminado, pero no era el final. Tatiana presentó una demanda civil por enriquecimiento ilícito. Como su matrimonio había sido nulo durante 15 años, Vadim había vivido a costa de ella, apropiándose de sus fondos. Presentó estados de cuenta bancarios de todo el período, cada auto comprado para él, cada reforma, cada viaje, todo pagado con su tarjeta. El tribunal falló a su favor. Para saldar la enorme deuda de Vadim con Tatiana, la corte ordenó embargar su parte del apartamento y todas sus pertenencias. El apartamento pasó a ser propiedad exclusiva de Tatiana, sin objeciones, completamente suyo. La historia del heredero terminó de manera silenciosa y sombría. 2 semanas después del arresto de Vadim, Larisa dio a luz a un niño. El parto fue difícil. Nadie fue a verla, salvo Tatiana. Larisa yacía sobre las almohadas, pálida y envejecida por una década. El niño no estaba en la habitación. «¿Dónde está?», preguntó Tatiana. «Firmé la renuncia», susurró Larisa mirando por la ventana. «Oleg, el cobrador, dejó de amenazarme al darse cuenta de que no hay dinero y nunca lo habrá».
Vadim está en prisión. La herencia del abuelo se fue a la caridad, como decía el testamento. No hay nada que tomar. Si me quedo con el bebé, Oleg podría volver. O simplemente moriría de hambre. No soy madre, Tania. Nunca lo fui. Una pareja sin hijos de Novosibirsk adoptó al niño, buena gente, culta, que había estado esperando 5 años. Tatiana verificó personalmente sus documentos por sus canales. El niño crecería lejos de toda esta corrupción, con amor y seguridad. Larisa fue dada de alta y se dirigió directamente a la estación. Tenía un boleto de tercera clase a Vladivostok y los 5,000 rublos que Tatiana le había entregado. No regreses, le dijo Tatiana al despedirse. No hay nada para ti en esta ciudad. Larisa asintió sin levantar la vista y se perdió entre la multitud de pasajeros. Había sido humillada y aplastada, pero sobrevivió, más de lo que jamás hubiera esperado. Galina Ivanovna no tuvo la misma suerte. Sin el apoyo de su hijo ni dinero por la venta de la casa de verano, no pudo pagar los servicios de su apartamento de 3 habitaciones. Las deudas crecieron hasta que se vio obligada a cambiarlo por algo más pequeño. Ahora vivía en un diminuto estudio en las afueras, en un edificio con goteras. Sus antiguas amigas dejaron de hablarle después de la desgracia que Vadim había traído al pueblo. A menudo se sentaba en un banco cerca de la entrada, contando a los transeúntes la gran familia que tuvo y cómo su bruja de nuera lo había arruinado todo. La gente se alejaba con desdén. 6 meses pasaron. En una espaciosa oficina bancaria, donde un elegante cartel en la puerta decía, subdirectora del consejo, Teso Abdeeva, la habitación olía a café recién hecho y perfume caro. Tatiana no solo había sido reintegrada, tras descubrir un fraude interno que involucraba a su aprendiz y devolver los fondos robados al banco, sino que le habían ofrecido un ascenso. Ahora supervisaba la seguridad de todas las sucursales regionales. Terminó de firmar los últimos documentos y miró el reloj. Era hora de irse. Esa noche, velas suaves iluminaban su apartamento. La renovación había concluido apenas una semana antes. Tatiana había rediseñado todo, borrando cada rastro de Vadim. Las paredes eran ahora tonos cálidos y arenosos, los muebles de madera clara. No quedaba ni un rincón oscuro. En la mesa se encontraba Anton Pavlovich. El doctor Yuriev se quitó las gafas y sonrió mientras Tatiana servía el té. Su clínica había sido restaurada, la compañía de seguros lo compensó por los daños, y su reputación como médico honesto le había traído cientos de nuevos pacientes. No hubo declaraciones dramáticas de amor entre ellos. Algo mucho más valioso había arraigado: calma, confianza y una cálida cercanía. Anton tomó su mano. Su palma era firme y cálida. «¿Sabes?», dijo. «Hoy me encontré con el tío Misha. Te manda saludos. Dice que la pesca en la dacha está excelente». Tatiana sonrió. «Deberían ir un fin de semana. Nadie los molestaría ahora». Levantó una copa de vino blanco. Anton también lo hizo. «¿Por nosotros?», preguntó. Tatiana negó con la cabeza y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que había intentado destruirla y había fracasado. Recordó aquella fatídica cena 6 meses atrás, el brindis de Vadim que destrozó su vida y cómo la había reconstruido, pieza por pieza mejor que antes. «No, Anton», dijo suavemente. «Ese brindis de hace 6 meses era por el hijo de alguien más y por una mentira. Este lo levanto por algo distinto». Se miró en el reflejo del vidrio. Una mujer de 38 años, fuerte, libre y hermosa. «Brindo por la libertad, por liberarme del peso muerto que me arrastró durante 15 años, y por aprender a no soportar sino actuar». Chocó su copa con la de Anton. El tintineo del cristal fue claro y persistente. «Por mí», añadió con una sonrisa. «Por la verdadera yo». La pesadilla había terminado. Su vida apenas comenzaba. Y así concluye este difícil relato, lleno de traición y justicia. Para ser sincero, amigos, al leer esta historia sentí mi sangre hervir. Tatiana soportó un verdadero infierno. 15 años con un hombre que no solo no la amaba, sino que la utilizó como recurso. ¿Y qué final? De víctima silenciosa en aquella infame cena, a dueña de su destino, sentada en un sillón de liderazgo. Pero reflexionemos, ¿fue demasiado dura con la familia de su esposo?
Vadim en prisión, la suegra en un apartamento deteriorado, la hermana desaparecida. ¿O fue esta la única respuesta justa ante el intento de destruirla? Después de todo, intentaron internarla en un hospital psiquiátrico. Querían quedarse con todo, incluso con su cordura. Compartan sus opiniones en los comentarios. ¿Están del lado de Tatiana? ¿Habrían actuado igual o habrían perdonado y seguido adelante? Estoy genuinamente interesado en sus respuestas. No es una situación simple. Y si quedan preguntas sobre la trama, tal vez qué ocurrió con el niño adoptado o cómo se desarrolló la relación de Tatiana con Anton, no duden en consultarlo en los comentarios. Si hay suficiente interés, podríamos descubrir la continuación de esta historia. Amigos, si este relato los conmovió, apoyen nuestro canal, den me gusta y suscríbanse. Nos ayuda a encontrar y narrar más dramas reales apasionantes para ustedes. Les deseamos lo mejor. Al final de este video, aparecerá una ventana en el centro de su pantalla. Hagan clic para explorar nuestras historias más cautivadoras.